general de por qué es relevante este tema. Voy a hacer en el fondo una introducción técnica de por qué el tema del tratamiento de datos personales hoy día es tan relevante y no lo fue hace 20 o 10 años, por ejemplo. Las nuevas tecnologías permiten como nunca la gestión de datos en forma instantánea, automática. Yo puedo con todas las servidores que aparecen ahí, puedo de alguna manera gestionar una gran cantidad de datos como nunca en la historia de la humanidad, y esa gestión de datos me permite tomar decisiones comerciales a través de saber qué consume, cuándo consume, cómo se consume. Yo puedo tomar decisiones asertivas comerciales de cuándo es relevante o no tomar de alguna manera una decisión en base a esa data que se genera actualmente. Y yo siempre menciono de alguna manera este punto, haciendo, y tal vez si hay algún colega presente en este taller o en este seminario, eh, recalcar que un poco la digitalización e Internet ha hecho cambiar hasta el derecho mismo de propiedad. Nosotros normalmente pensábamos que le reportábamos valor a las cosas por el uso que las cosas nos dan. Pero hoy día, por ejemplo, este celular que está acá no vale en el fondo por la cosa que es, sino por la información que emite. ¿Cuánto vale un celular como este que no está conectado a Internet? No vale nada. Lo mismo sucede con los autos, con las casas, con las mismas personas. Las personas que no estén conectadas a Internet hoy día no tienen, de alguna manera metafóricamente hablando, no tienen valor. Entonces, por eso, hoy día más que el uso que las cosas nos dan, el valor está en la información que las cosas emiten. Y uno lo vive en el día a día con la información que emite el celular, con la información que emite el auto. Hoy día yo me compro un auto y más que andar el auto me interesa si tiene CarPlay o Google o la aplicación de Google en el auto, porque es otra herramienta más para conectarnos a Internet. Es decir, las nuevas tecnologías nos permiten saber personalmente quién, qué hace, qué es lo que hace, cómo lo hace, cuánto lo hace, para quién lo hace. Es decir, podemos virtualmente saber todo de todos. Siempre pongo el ejemplo de esta pantalla que ustedes tienen al frente de ustedes. Es como esa historia de Lewis Carroll de Alicia al otro lado del espejo. No sé si se acuerdan de esa novela de niños en que Alicia pasa de un espejo al otro, de un lado del espejo al otro lado del espejo. Esto es esa pantalla que ustedes están mirando al otro lado allá que los mira. Y es un poco la historia que nos planteaba ese personaje que está ahí con el micrófono de la BBC, que es Orwell, George Orwell, que publica en 1948 su gran novela distópica 1984, que habla del gran hermano que lo ve todo. Y el que está al lado, cosa increíble, que también es un inglés, que es Turing, el año 1949, 50, un año después de la publicación de la novela, publica el primer paper sobre computación moderna. Él es el padre de la computación. Entonces, estos dos ingleses anticipan lo que estamos viviendo hoy día con el tema de los datos personales. ¿Y por qué hoy día es tan relevante el tema de los datos? Porque si hacemos una comparación, por ejemplo, en lo que vivimos la mayoría de nosotros cuando estábamos en el colegio o en la universidad, queríamos almacenar información, lo único que teníamos era ese floppy disk que está ahí en la presentación, que era un disquete en que cabía un poco más de 1 mega. Hoy día, el año 96, se inventa el pendrive y el año 2013 ya tenemos un pendrive que puede almacenar 1 tera de información. Hoy día uno gasta 10.000 pesos y se puede comprar un pendrive que almacena 8, 16 teras de información. Es decir, y esto es lo que quiero es recalcar, porque hoy día el tema de los datos es tan relevante y no hace 10 años, básicamente por el hecho de que tecnológicamente no estábamos preparados. Usábamos floppy disk para almacenar algo de información y hoy día tenemos pendrive que almacenan millones de floppy disk. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo agarro un pendrive y lo paso a floppy disk, la información en un pendrive es como ir de Santiago a San Francisco de Mostazal poniendo un floppy disk al lado de otro. Eso dimensiona el salto cuántico en el almacenamiento de la data. Como nunca en la historia de la humanidad es posible almacenar tantos datos como hoy día se pueden almacenar, se calcula
en un año se genera tanto dato como todos los datos que ha generado el ser humano en toda su historia, en miles de millones de años. Los datos que se han almacenado en solo algunos meses ya se salta inmediatamente a replicar toda esa data almacenada. Es decir, Internet es tan relevante que podríamos decir que más que hablar de el año 2020 después de Cristo, estamos en el año 37 después de Internet, de lo relevante que ha sido el cambio. El año 1983 se inventa el protocolo TCP de Internet. Hay antecedentes en ARPANET, etcétera. Pero si uno pudiera poner un año de que nace Internet, es el año 1983, entonces estamos en el año 37 después de Internet. Entonces tenemos primero el factor de almacenamiento de los datos, en que ha habido un salto cuántico en la posibilidad de almacenar datos, pero también en la transmisión de los datos. Ustedes se acordarán, los más viejitos, que uno se metía con un módem telefónico a consultar páginas web y uno se demoraba enormemente en bajar información a través de un módem de 2400 bits, que usaba el teléfono. Yo me acuerdo de joven que tenía que usar el teléfono de la noche para poder usar internet. Gritaba, hoy ¿quién tomó el teléfono? ¿Quién tomó el teléfono? Y conectó a internet, y uno bajaba una foto, se demoraba horas. Hoy día ya hay tecnología de bajar 54 gigas por segundo, es decir, si en 1986 o en 1990 yo quería bajar 100 megas, me demoraba 4 días. Hoy día yo puedo bajar 1.000.000 de megas en 16 segundos. Y ya hay tecnología en que yo puedo bajar 255 millones de megas en 31 microsegundos. Entonces, el almacenamiento, por un lado, a través de la tecnología digital, en que ha aumentado enormemente la posibilidad de almacenar datos. La segunda opción es la transmisión de los datos, en que hoy día estamos a años luz de lo que era hace 20 años. Y por último, y con esto termino la parte más técnica, el procesamiento de los datos. El año 71 se inventó un procesador muy efectivo y poderoso, que era el procesador 4004 de Intel, que tenía 2300 transistores. El año 2018 Samsung crea un procesador que tiene 30.000 millones de transistores y que cabe en la uña de un dedo. Es decir, tecnológicamente no es que saltamos de 1980 al año 2020, no es que saltamos 40 años, sino que saltamos 4.000 años tecnológicamente hablando. Entonces, y eso lo han vivido las empresas que estaban asociadas a la economía de bienes, como Kodak, por ejemplo, que decía, yo saco fotos, un celular nunca me va a reemplazar. O EMI, que era un gran sello discográfico, decía, yo voy a vender CDs de música toda mi vida, están totalmente quebradas. Hoy día, ¿quién es en el fondo el que gana? La empresa que está metida en la economía del dato, como es Google, por ejemplo, a mi juicio es el gran hermano Google de George Orwell, sin lugar es Google. ¿Por qué? Porque Google es la empresa más poderosa del mundo. Pero ¿quién paga? ¿Quién le ha pagado un cheque a Google? ¿Quién ha hecho una transferencia electrónica a Google? Nadie. Entonces, ¿por qué es la empresa más poderosa? ¿Por qué hoy día vale la marca Google 150.000 millones de dólares si ninguno de nosotros aquí presentes ha transferido un solo peso a Google? ¿Por qué? Porque vive de los datos personales, de todos nuestros datos personales. Entonces, y ya entrando en materia, antiguamente, hace 10 años, 15 años, uno se ponía contento porque recibía un correo electrónico de alguien ofreciéndole algo. Y decía, uy, qué entretenido, me acaba de llegar, yo me acuerdo, llegaban en los primeros spam, y uno decía, uy, qué entrete, me llegó esto, una oferta de esto, o oferta de otra cosa, pero esto cambia cuando ya deja de ser un spam y pasan a ser miles de spam. Entonces, en ese caso, cuando ya empiezan a ser miles los correos que uno recibe, la gente empieza a cansarse y le exige a los estados establecer regulaciones legales. Y eso es lo que precisamente va a suceder a nivel internacional, en que las primeras legislaciones sobre datos personales empiezan a surgir principalmente en Europa. En Francia, en 1978, es la primera ley, propiamente hablando, que regula el tratamiento de datos personales, porque empiezan los franceses a darse cuenta, oye, ¿sabes que esto de la digitalización, del uso de los datos, estamos viendo que está incrementándose la posibilidad de tratar datos, tenemos que regularlo? Y es una de las primeras leyes, que después es copiada por los españoles, por los alemanes,
por la Unión Europea a través de la Directiva 9546 de 1995. En la década de los 90 es el surgimiento propiamente de Internet y ahí empiezan a aflorar estas legislaciones, y la chilena, que es la Ley 19.628 de 1998-99. Adicionalmente, tenemos entonces el sistema del hard law, que son todas estas normas imperativas que impone el legislador a través del juez, y otros sistemas de soft law de autorregulación. Los americanos empiezan a decir, ¿sabes que no pongamos una ley, sino que esto sean las empresas tecnológicas que se autorregulen? Pero esto ha cobrado tanta importancia que hasta los americanos están dejando el sistema del soft law y están todos yendo al sistema de la norma imperativa del hard law, como puede ser una reciente ley de California sobre tratamiento de datos personales. ¿Y por qué este cambio? Que empieza a darse cuenta que este es un negocio de miles de millones de dólares y los países empiezan a multar. Aquí un ejemplo, el año pasado, la multa a Google de 50 millones de euros, por ejemplo. Facebook fue multada en Estados Unidos por 5.000 millones de dólares, y claro, muchos me dicen, sí, pero Facebook, 5.000 millones no es mucho. Lo que pasa es que estamos recién partiendo con estos temas. Recién en el 2019, hace un año solamente empezaron a aplicarse multas, entonces todo lo que se viene van a ser efectivamente regulaciones muy fuertes. Este año ya, por ejemplo, Canadá ya aplicó una multa a Facebook de 6,5 millones de dólares, y en nuestro país ya está surgiendo este tema. Tenemos el tema de las mapas que salieron con gente infectada de COVID-19 y como el ministro de Salud está diciendo, vamos a presentar acciones legales por la georreferenciación de personas infectadas con el coronavirus. Entonces, el tema de la data hoy día es extremadamente relevante. ¿Cómo se regula en la ley ahora el tema del tratamiento de datos personales? Aquí pongo una lista de una serie de textos legales que regulan el tratamiento. Primero, la importancia que tiene esto, que constitucionalmente está reconocido el tratamiento como un derecho fundamental, la protección de datos personales en el artículo 19, número 4, y esta modificación también es reciente, es del año pasado, entonces tampoco es algo que sea que tenga mucha historia, estamos recién partiendo. El Código del Trabajo, también la privacidad y tratamiento de datos personales de los empleados en el artículo 5 y 154 bis, dictámenes de la Dirección del Trabajo sobre uso del correo electrónico. ¿Puedo yo grabar los correos electrónicos del colaborador o empleado? La Ley de Protección al Consumidor, que trata el tema del spam. En Chile el spam es legal. El Código Sanitario, que es lo que va a usar el ministro en contra de la página web que publicó la georreferenciación de infectados con el coronavirus, que establece la absoluta confidencialidad de la ficha clínica del enfermo, y la Ley de Datos Personales, que hoy día está siendo objeto de una gran reforma en el Congreso en los boletines 11.144 y 11.092, que algo vamos a mencionar. Ese es el marco general legal que tenemos de la protección de datos personales como regulación legal. Veamos rápidamente la normativa general sobre datos personales en esta media hora que consiste este taller. La ley 19.628 entonces es la que regula el tratamiento de los datos personales, mal llamada Ley sobre Protección de la Vida Privada. No es que proteja la vida privada, sino que la ley, fue una de las primeras legislaciones sobre la materia en América Latina, lo que hace es regular una actividad económica, que es tratar datos personales. Esta ley quedó como una regulación de una actividad económica, pero no como protección de un derecho propiamente tal, que es lo que hoy día se quiere cambiar, es decir, cambiar de una ley de tratamiento de datos personales a una ley de protección del derecho. Más que regular una actividad, es proteger un derecho. De ahí el cambio totalmente de paradigma de la legislación. ¿Qué es un dato? En términos generales, el dato es un signo que permite identificar algo, un hecho, una cosa o una persona. Y el dato personal es un signo que permite determinar o individualizar a una persona natural, a un ser humano. Un dato que nomina en forma determinada o determinable a una persona natural. El RUT, el domicilio, la ubicación, el número telefónico, el estado civil, los datos biométricos de una persona, son todos datos personales. Y siempre sí, muy importante, haciendo referencia a el dato de una persona natural, de un ser humano. No existen datos personales de empresas, de sociedades. Es solo
datos personales de seres humanos. Ya vimos el concepto de dato personal, veamos ahora el concepto de tratamiento. ¿Qué es tratar datos personales? La ley señala que el dato personal es todo procedimiento de operación automatizado o no automatizado para recolectar, almacenar, modificar, comunicar o utilizar en términos súper amplios datos personales. Es decir, tratamiento es un verbo, tratar datos es un verbo súper amplio, es usar los datos personales de cualquier manera. ¿Quién puede tratar? Ya vimos qué es un dato personal, vimos qué es tratar datos personales. Veamos ahora quién puede tratar datos personales. Y aquí hay una libertad, actualmente en la ley actual, está la libertad del tratamiento de datos personales. La ley en el fondo es súper libre, deja una libertad enorme, yo no me tengo que registrar, no me tengo que certificar como empresa, yo puedo tratar libremente los datos personales. ¿Por qué? Porque en su origen la ley buscaba regular una actividad económica asociada a la libre circulación de bienes y servicios, como era la libre circulación de datos personales. ¿Quién es el sujeto? El titular de los datos, la persona natural que se busca identificar, y el responsable del banco de datos. Ese responsable es la persona que hace el acto de tratar, ya sea por sí o a través de un mandatario, que en legislación comparada se denomina el encargado de datos personales. En Chile todavía no tenemos esa figura, está en la ley, en el proyecto de ley, perdón, pero es básicamente un mandatario. Entonces yo tengo, por ejemplo, Manager es una empresa que trata datos a cuenta de sus clientes. Manager es un mandatario del responsable, que es la empresa donde se tratan los datos, por ejemplo, de sus colaboradores. Y en este caso, entonces, hablamos del encargado. Sabemos, por lo tanto, qué es un dato personal, ya sabemos qué es tratar datos personales, sabemos quién puede tratar datos personales y conocemos al titular de los datos personales. Pero ¿cómo se regulan en la ley? ¿Cuáles son los principios legales? Y aquí entonces tenemos el primer principio, que es el de libertad para tratar datos personales. Hay libertad de tratamiento. Toda persona puede efectuar el tratamiento de datos personales. El segundo es el consentimiento. Yo debo, por regla general, el titular de los datos personales es el único que puede autorizar que una empresa trate datos. Es decir, yo tengo que autorizar previamente, dar mi consentimiento para que una empresa trate mis datos personales. Y esa autorización debe constar por escrito, dice la ley. ¿Qué significa? Que tiene que estar en un papel. No, puede ser electrónico, aplicando la ley de firma electrónica, no hay ningún problema por el principio de equivalencia entre soporte de papel y soporte electrónico. Este principio de consentimiento sí tiene excepciones, es decir, que yo no tengo que pedir permiso para... Las excepciones son datos personales que provengan de fuentes accesibles al público. FAP, las famosas FAP, fuentes accesibles al público. Pero tienen que tratarse de ciertos datos, no cualquier dato de fuente accesible al público se puede tratar libremente. Deben ser datos de carácter económico, financiero, bancario, comercial, relacionados a una categoría de personas que limiten de alguna manera un listado de categorías de personas en razón de su profesión. Por ejemplo, el listado de abogados publicados, por ejemplo, en una organización, y cuando sean necesarios para hacer spam, es decir, para marketing directo, eso también es válido. Si es que yo lo tomé, por ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo, al que le quiero mandar spam, si ese correo electrónico estaba en Internet es una fuente de acceso público, yo puedo tomar ese correo y mandar spam sin ningún problema. Si existe la ley, la normativa, el código de la ley de protección al consumidor, en que yo puedo pedir que se me elimine el correo electrónico de esa base de datos, eso se tiene que hacer, pero antes de la eliminación yo puedo mandar spam sin ningún problema. ¿Qué son fuentes accesibles al público? Son registros o recopilaciones de datos personales públicos o privados de acceso no restringido. Es decir, es cualquier cosa la fuente de acceso público. Puede ser Internet, puede ser una base de datos del CERVEL, el registro civil. En el caso del registro civil es restringido en algunas cosas, pero en otras cosas es público. Una segunda excepción al principio de consentimiento son las asociaciones u organizaciones. Yo, como una persona jurídica, privada, una corporación, una asociación o una empresa, a mi juicio también,
puede tratar datos sin pedir permiso para fines de estadística, tarificación, entrega de beneficios, que puede ser, por ejemplo, a mi juicio, el pago del sueldo de una persona está dentro de esta autorización. Es decir, si yo tengo un empleado, por ejemplo, el empleado no puede exigirme el consentimiento a cada rato para que yo trate sus datos. Sería absurdo. Imagínense, como empleado voy a entrar a una empresa y hay un control biométrico y yo me quedo afuera y digo, ¿sabe que no quiero dar mi consentimiento para que usted trate mi dedo, que es un dato personal, la huella de mi dedo y yo no voy a ingresar? No, ahí en el fondo para el cumplimiento del contrato de trabajo yo voy a poder tratar datos solo si vinculados al cumplimiento de ese contrato de trabajo. Y por último, los organismos públicos. Con esto ya vamos terminando las excepciones al consentimiento para tratar datos. Los organismos públicos dentro de la materia de su competencia pueden tratar datos sin pedir permiso. Y aquí hay un caso bien interesante que fue el caso Subtel, que a mí me tocó ver de alguna manera. Los operadores de telefonía móvil, la Subsecretaría de Telecomunicaciones les pidió las bases de datos de sus clientes, los números de teléfono. Y todas decían, ¿sabe qué? Estos datos son personales, los teléfonos celulares son datos personales. Y una de las operadores no entregó la información porque dijo, yo no tengo el consentimiento de mis clientes para entregar la información. La Subsecretaría le aplicó una multa muy alta, fueron a tribunales y en la Corte, entiendo que todavía no está ejecutoriado el fallo porque fue la Corte Suprema, pero en la Corte se estableció que era perfectamente legal no entregar la base de datos y por lo tanto se reafirmó esta idea de que el organismo público solo puede pedir cosas para las materias que son de su competencia. En el caso de la Subtel había pedido estos números de teléfono para hacer una campaña de información o para hacer en el fondo una revisión de satisfacción del servicio, unas encuestas, pero que no estaba dentro propiamente de sus competencias. El segundo principio, aparte del consentimiento, es el de finalidad. No solamente tengo que pedir permiso, sino que tengo que informar para qué voy a usar los datos que estoy recopilando, salvo que provengan, sí, de fuentes accesibles al público. ¿Qué derechos tiene ahora el titular de los datos personales? Tiene básicamente como un arco que yo disparo una flecha, son los famosos derechos arco. El derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de cancelación y el derecho de oposición. Por eso se llaman arco. Pero básicamente son el derecho a información o acceso. Puedo pedirle a una empresa que me informe qué datos míos está tratando, para qué los está almacenando, por el principio de finalidad, a quién se los ha entregado. El derecho de modificación, si están datos erróneos, por ejemplo, dicen que yo tengo 50 años y no tengo 50 años, si no son inexactos, si falta un número en mi root, por ejemplo, datos equívocos o incompletos. También puedo bloquear cuando son tratamientos ilegítimos o pedir la eliminación si es que el tratamiento son de datos que han caducado su fundamento legal, que básicamente es lo que hablamos la base de legitimidad para tratar datos personales, que el principal es el consentimiento. Datos caducos, por ejemplo, que ya no se pueden tratar. Y por último, el que yo mencionaba, el derecho a oposición, en que yo me puedo oponer si es que alguien está tratando datos con fines distintos a los autorizados, y todos estos derechos se ejercen hoy día judicialmente a través de lo que se llama la acción de habeas data, que se genera ante un tribunal civil mediante un juicio sumario. Multas hay muy pocas, solo la referenciada en el artículo 16 de la ley. En general, por infringir la ley, no hay multas actualmente y por eso se critica tanto nuestra ley. Al procesar los datos personales, entonces, debe el responsable de los datos hacer un tratamiento exacto, actualizado y veraz. ¿Quién es el responsable de los datos personales? La persona natural o jurídica, privada o pública, que decide sobre el tratamiento de los datos personales como señala la ley. ¿Cuáles son las obligaciones específicas que tienen las empresas entonces? Eliminar, modificar o bloquear los datos de acuerdo a la ley. Tiene que ser diligente en el tratamiento de los datos, y esto es muy importante, guardar secreto, aun cuando la gente que trató esos datos se haya ido de la empresa. Entonces, si yo tengo una empresa, por ejemplo, de restaurantes y tengo listas de clientes, debo tener
cuidado con la eliminación, modificación y bloqueo cuando corresponda, debo tener la diligencia sobre esa lista de clientes y debo guardar confidencialidad. Pero no dice nada más la ley, es bastante amplia y no muy clara en estas obligaciones del responsable. Todo esto que yo les acabo de mencionar está sujeto a un proyecto de ley que va a cambiar radicalmente el régimen jurídico y es estos boletines que yo les mencionaba al principio. ¿Qué nos dice este proyecto de ley? Primero, se va a establecer una CERNAC de la privacidad, es decir, una agencia de protección de datos personales que en el proyecto actual, en la situación actual en que está el proyecto de ley, se establece que va a ser el Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia es el consejo que permite el acceso a la información pública. Si quiero ir a una municipalidad para que me diga cuáles son sus proveedores, por ejemplo, yo puedo ir y decirle al consejo, si la municipalidad no me lo quiere dar, consejo, por favor, obligue a la municipalidad a darme esa información. A eso se dedica el consejo. Pero también se ha metido, y aquí vemos como por ejemplo uno ve la cuenta de Twitter del consejo o estas notas de prensa donde pide acelerar una nueva ley de datos personales, a mi juicio no muy claramente, legalmente hablando, se ha metido en cosas de datos personales que no le competen, pero que el día de mañana va a ser de su competencia cuando se transforme en la nueva Agencia de Protección de Datos Personales y va a pasar a llamarse Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales, se va a llamar CPLTP-CPTL, va a ser larguísimo el nombre que va a tener el Consejo. Segunda, cambio en el proyecto de ley. Entonces, primero tenemos esta nueva Agencia de Datos Personales. Segundo, vamos a tener nuevos derechos. Veíamos el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y oposición, los derechos ARCO, pero también van a haber otros derechos adicionales, como es el derecho de portabilidad. Yo voy a poder llevarme mi copia de mis datos personales de una empresa a otra, por ejemplo. Me cambio de una empresa de internet y le pido, quiero todos mis datos personales y me los voy a llevar a otra empresa. Por eso las empresas van a tener que tener repositorios de datos personales para poder cumplir con esto. Además, también va a haber un procedimiento ya no judicial, sino administrativo ante el Consejo para la Transparencia para que se le apliquen sanciones a la empresa que no está cumpliendo con la ley. Se regula, por ejemplo, algo muy importante que es los datos personales de los menores de edad. Hoy día en la ley no está regulado qué pasa con los datos personales de los niños, por ejemplo. Cuando un niño se mete a un sitio web a jugar, por ejemplo, ¿tiene capacidad para autorizar el tratamiento de sus datos? No, es incapaz relativo o incapaz absoluto si tiene menos de 7 años y por lo tanto es un impuber o un infante y en ese caso entonces eso no está regulado en la ley y esas autorizaciones son nulas relativamente o absolutamente dependiendo de qué tipo de incapaz se trate. En el proyecto de ley se baja la mayoría de edad de 18 a 16 y en algunos casos se está pensando en 14 años. La mayoría de edad digital entonces va a ser de 14 años. Sanciones. Se establecen sanciones hoy día inexistentes. Hasta el 4% de los ingresos anuales de la empresa, 10.000 UTM o la suspensión del tratamiento de datos personales. Hoy día está lo del 4%, que es el estándar internacional, a través de la normativa más importante que hoy día existe a nivel internacional, que es el GDPR. No sé si a alguno de ustedes le ha sonado este texto, o el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, es hoy día el estándar y todo el mundo lo está copiando. Los europeos son muy inteligentes y dijeron, ¿sabes? Estamos aburridos que las grandes empresas tecnológicas americanas como Google ganen plata con los datos personales de los europeos, así que vamos a restringir este mercado y establecen este reglamento que todo el mundo está tratando de cumplir y que nuestro proyecto de ley se inspira mucho en muchas de esas normas, como este 4%, las 10.000 UTM o la suspensión del tratamiento de los datos personales. Y ya terminando, el proyecto de ley establece además nuevas bases de legitimidad para tratar datos, es decir, situaciones en que yo puedo tratar datos personales sin pedir permiso. El primero, claramente, el consentimiento. El segundo es el caso de acceder a datos de fuentes de acceso público, la FAP. Ahí no es FEA, sino FAP en el fondo. Pero estas fuentes van a reducirse enormemente porque las va a identificar el Consejo para la Transparencia. Cada año va a publicar FAP, en el fondo, fuentes de acceso público del Consejo. Cuando el tratamiento se refiere a obligaciones de carácter económico, yo siempre voy a poder saber si mi contraparte tiene problemas económicos o no, eso es información vital. Cuando el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, para la celebración de un contrato,
para satisfacer intereses legítimos. Este, sin lugar a dudas, es el más relevante de todas las bases nuevas, es este concepto indeterminado de interés legítimo del que trata datos personales y la posibilidad de tratar datos para la formulación o ejercicio de una defensa de un derecho. Adicionalmente, en el proyecto de ley hay un nuevo tratamiento de los datos personales sensibles, particularmente, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con el coronavirus va a ser mucho más riesgoso para el que quiera hacer esto, tratar estos datos sensibles, lo haga. Básicamente, el dato sensible es un tipo de dato personal que dice relación con, en el fondo, con características íntimas de una persona, la religión que tiene, los gustos personales que tiene, la identidad sexual, etcétera, etcétera. Adicionalmente hay una modificación del tratamiento de los menores, que era lo que yo les mencionaba, y el tratamiento por parte de organismos públicos. Y con esto vamos terminando ya. ¿Qué recomendaciones concretas podemos dar a las empresas en cuanto al tratamiento de datos personales? La primera, hacer una auditoría que implique identificar dentro de la empresa el ciclo de vida del dato. Segundo, revisar toda la parte normativa interna y externa a través de los contratos que yo tenga con proveedores o clientes, por ejemplo, en lo tocante a datos personales. Hoy día, las empresas europeas, por ejemplo, cuando mandan sus contratos, hay anexos enormes relacionados al tema de tratamiento de datos personales. Pero adicionalmente, en una empresa no solamente es relevante la normativa que regula el actuar dentro de la empresa, sino que también tengo que tener un cargo, es decir, alguien que asuma la responsabilidad porque la normativa se cumpla internamente. Y esa figura es el delegado de protección de datos personales o DPO, que se llama. Yo tengo que individualizar a alguien que va a ser el encargado de hacer de custodiar en el fondo el correcto tratamiento de datos personales. Y lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, que es la capacitación. Yo, si tengo una normativa efectiva, si tengo una orgánica, tengo una persona responsable, eficiente, de nada sirve si es que la gente no sabe de esto. Y por eso es tan relevante la capacitación de las personas para efectos que entiendan el valor de los datos personales. Adicionalmente, ¿qué otras recomendaciones? Establecer mecanismos para el ejercicio de la habeas data, es decir, formularios, números de teléfono, en que el titular pueda reclamar el uso o abuso de sus datos personales, determinar si el procesamiento que hago yo es peligroso a través de un informe PIA que se llama de datos personales, si es que tengo los consentimientos de las personas, las tengo archivadas, pueden ser en digital, así que si tengo un repositorio de consentimientos informados, y implementar medidas generales relacionadas a la seguridad de la información. Hoy día todos estamos viviendo en el mundo de la ciberseguridad y por lo tanto va a ser muy relevante hacer como una visión holística del tema de los datos personales de la mano con el tema de la ciberseguridad. Hoy día todo es software, hoy día todo es bases de datos, hoy día todo es internet, como decíamos al principio, y por eso si yo tengo un correcto tratamiento de datos personales, tengo que tener también una correcta política de ciberseguridad. Eso sería la presentación dentro del plazo. No sé si me escuchas, Matías. ¿Aló? Rodrigo, muchas gracias. Presentación, nuevamente y bueno, ahora quedamos atentos a las consultas. Si alguien quiere hacer alguna consulta aquí a Rodrigo, pueden escribir aquí en el chat o bueno, preguntar hablar. Por acá, Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Por acá Edgardo pregunta, buenos días primero que todo, ¿por qué hay tantas leyes, restricciones, privacidad y control? Y aún así siguen empresas llamando al celular personal, cambiándose de banco, cambiar de telco, cobranza, encuestas, ¿quién rige todo esto? Sí, un poco era lo que yo mencionaba. Efectivamente, la legislación actual permite estas consultas y este spam, podríamos decir. Efectivamente, como les decía, la ley de protección al consumidor permite sin problemas que una empresa llame y ofrezca. Lo que sí, yo puedo perfectamente pedirle a esa empresa que elimine mi celular o elimine mi correo electrónico de sus bases de datos, el no llamar más en la ley de protección al consumidor.
Pero efectivamente es una muy buena pregunta porque es una crítica que se puede hacer a la legislación actual, no está de alguna manera adaptada ni actualizada al reglamento europeo. Perfecto, esperemos que a Edgardo le haya quedado clara su consulta y claro, puede pedir ahí la eliminación de sus datos personales a esas bases de datos. Eh, Exactamente. por acá, Sofía pregunta, ¿quiere decir que si yo, por ejemplo, cambio mi servicio celular a otra operadora y solicitara llevar a cabo todos mis datos personales, en teoría ya no podía seguir contactándome, pero si vuelven a acceder a una fuente pública de datos y a tener mi información? ¿Cómo es finalmente que me debería sentir protegido? Sí, es muy buena la pregunta de Sofía. Recuerden que hay dos textos. Uno que es el texto actual, que es muy criticado porque como ustedes mismos lo han expresado, uno se siente muy desamparado legalmente, no hay mucha protección. Y el proyecto de ley. El texto actual efectivamente es como las Islas Caimán de los datos personales Chile. Cualquiera puede hacer lo que quiera, hay libertad de tratar, las fuentes de acceso público no tienen carácter de legítimas, por lo tanto puede ser cualquier cosa. Entonces, efectivamente, es como el Far West de los datos personales actualmente Chile. Pero con el proyecto de ley hay mucha sociedad civil que está presionando para que se cambie esto. Efectivamente, todas esas actividades no se van a poder hacer y la sanción es muy alta. Puede llegar a 10.000 UTM o si es que esto se cambió en el proyecto de ley en que se alteró en la regla del 4%, cosa muy rara, algunos senadores lo sacaron, pero lo probable es que se vuelva a poner en el proyecto de ley, puede llegar al 4% de la facturación anual de la empresa. Hay unas demandas presentadas en Europa contra, por ejemplo, contra Google y contra WhatsApp, por ejemplo, en temas de datos personales, y el monto son casi 4 billones de euros. Entonces, aquí no van a ser 4 billones, pero que sean, no sé, 1.000 millones de pesos, le va a doler a las empresas. Entonces, van a tener que prepararse todas las empresas porque esto va a cambiar enormemente la forma de trabajar. Una de las sanciones también es la suspensión del tratamiento de datos por 30 días renovables. ¿Qué le pasa a una empresa que no puede tratar datos durante 30 días? Va a quebrar, no tiene ningún futuro. Entonces, va a ser muy riesgoso incumplir la ley, pero efectivamente hoy día es un poco el Far West. Gracias, Rodrigo, por la respuesta. Esperemos que ahí a Sofía le haya quedado clara su consulta. ¿Alguien más tiene alguna consulta que hacerle aquí a Rodrigo? Recuerden que pueden levantar la mano si quieren hacerla de manera hablada. Bien, pueden escribirla ahí en el chat. Rodrigo, por acá, Constanza está pidiendo la palabra. Le vamos a ceder aquí para que pueda hablarnos. Hola, Constanza, ¿nos escuchas? Hola, Sí, hola. ahí sí, ya. Rodrigo, ¿escuchas? Sí, perfecto. Hola Rodrigo. Hola. Quería hacer una consulta. Yo también soy abogada y me estoy especializando justamente en estos temas y me parece súper preocupante el hecho de que la ley hoy no proteja los datos de los niños y lo que está Así es. pasando con las clases online. Sobre todo aquí, yo estoy ahora en Barcelona y aquí ha habido mucho problema por el tema de que las universidades han implementado los nuevos sistemas de clase online y han pedido Sí, protocolos súper invasivos, como por ejemplo grabarse mientras uno da un examen, así es. Así que es. ya es invasivo para uno, imagínate para un niño. Entonces, ¿qué pasa en el caso actual con la ley que tenemos? Si es que Sí, la información de los niños, no sé, o sea, va a parar a cualquier parte, están desprotegidos sí. completamente. Mira, tu pregunta es súper interesante, ¿eh? Tanto que acabo de terminar antes una conferencia con unos clientes relacionados al tema de la grabación de clases. Efectivamente, el tema de la grabación de las clases, yo soy profesor universitario y se me ha pedido grabar mis clases. Y efectivamente Sí. eso tiene consideraciones de privacidad, pero también de propiedad intelectual. Pueden Uh -huh. grabarse las clases
En el caso de los niños, y tú que estás en Barcelona, debes saber, uno de los grandes focos de riesgo en el tratamiento de datos personales es precisamente los colegios, porque tratan datos personales, pero además de niños. Hoy día en Chile eso no está regulado, entonces uno tiene que aplicar las reglas generales y los colegios y los establecimientos en general tienen un riesgo bien grande porque están tratando datos en el fondo sin consentimiento. El consentimiento lo tiene que dar el que tiene la patria potestad, el titular de la patria potestad. No existe esta regla, como les decía yo en el proyecto de ley de la mayoría de edad digital. Hoy día es 18 años y son 18 años. Entonces, efectivamente, las universidades, los establecimientos eh, educacionales tienen necesariamente que ir pensando en protocolos relacionados al uso de los datos personales previamente autorizados por los titulares, y a mí me ha tocado redactar, por ejemplo, autorizaciones para los apoderados, clientes que son colegios, en que yo he redactado autorizaciones para evitar ese riesgo, pero claramente es un foco de riesgo muy alto y que los colegios, las universidades tienen que empezar a trabajar. Esto ha avanzado tan rápido, esto de la pandemia, que en solo 2 o 3 meses estamos viviendo una realidad totalmente distinta y yo creo que las universidades no se han dado cuenta el foco de riesgo que hay, no solamente en temas de datos personales, en temas de propiedad intelectual, en temas de libertad de cátedra, en temas relacionados a el uso de la imagen de las personas, etcétera, etcétera. Creo que efectivamente es Sí, un tema muy, muy clave. sí. Muchas gracias, Rodrigo. A ti, Constanza, y te felicito que te estés especializando. En Chile necesitamos muchos más profesionales que se dediquen a esto. Muchas gracias. Gracias a Constanza por su consulta, Rodrigo. ¿Alguien más tiene alguna consulta por ahí? Matías, Sí, hola. parece que no hay más preguntas. No, al parecer no tenemos más consultas por Perfecto, acá. Rodrigo, perfecto. bueno, aprovecho de consultarte, sobre todo ahora que estamos mucho trabajando en modalidades de teletrabajo, se regula ahí el tema de la ley de protección de datos? Mira, esa es una muy buena pregunta. La ley de teletrabajo, primero hay que tener cuidado con la terminología legal. Hay una ley de teletrabajo, pero en la realidad hoy día nadie la está aplicando porque para que aplique la ley de teletrabajo yo tengo que firmar anexos de teletrabajo. Y hoy día es más bien por un tema de cuarentena y de exigencia que estamos en nuestras casas, pero en la práctica, la mayoría de los casos no estamos usando la ley de teletrabajo. Es una razón de fuerza mayor en el fondo que estamos. El día de mañana va a regularse cuando la gente empiece a firmar los anexos o los nuevos contratos que incluyan cláusulas de teletrabajo. Pero efectivamente el tema del teletrabajo, el empleador debe respetar la privacidad del colaborador, así lo dice el Código del Trabajo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también en la forma de regular la relación laboral respecto del colaborador y su cosa tan rara que va a dar la masificación del choque que se está dando entre el área laboral y el área privada, porque tenemos que trabajar en el mismo lugar. Trabajamos en nuestra área doméstica, en nuestro núcleo familiar, que es nuestra casa, pero además estamos trabajando en la casa. Entonces, eh, ¿qué nivel de intimidad puedo tener yo o de injerencia que pueda tener el empleador entrando en nuestras casas a través de las pantallas de nuestros celulares o de nuestros computadores? Eso claramente va a estresar el sistema,
Pero como te digo, la ley de teletrabajo, que ya fue publicada efectivamente, pero en la práctica no conozco a nadie que haya firmado todavía los anexos de teletrabajo. Sí, claro, todos estamos más o menos trabajando, pero claro, la idea es regular ese tema Así es, con la firma de anexo. así es. Rodrigo, y otra consulta en temas de ya temas penales y de castigo, además del castigo monetario que se le puede implicar a una empresa. ¿Existen penas de cárcel o algo por el estilo en caso de malversación de datos personales? No, hoy día, como te decía, las sanciones son bastante bajas. Sí, por ejemplo, en el reglamento europeo se permite a los países de la Unión establecer penas de cárcel. Hoy día en el proyecto de ley se ha discutido, algunos parlamentarios quieren poner las penas de cárcel, pero en la práctica la sanción de la suspensión del tratamiento es como una pena de muerte para la empresa. Imagínate una empresa que un día para otro le prohíban que funcionen sus servidores o sus computadores, donde confluyen todos los datos personales de sus clientes, de sus proveedores, de sus contrapartes, etcétera, etcétera. Es matar a la empresa. Entonces es muy fuerte el tema. Hoy día todos vivimos de los datos, estamos en la economía del dato. Entonces que nos impida entrar a esa economía del dato es que no vamos a existir comercialmente. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado y prepararse. Porque uno dice es un proyecto de ley, pero esto implica capacitarse, implica educarse, es como un nuevo lenguaje, es como aprender alemán, o no sé, aprender hindú. Yo tengo que aprender un nuevo lenguaje y eso implica horas de capacitarse, de entender, como está haciendo Constanza en Barcelona, que está aprendiendo un nuevo idioma, como están haciendo ustedes escuchándome a mí. Entonces, va a tomar mucho tiempo el adaptarse y por eso lo mejor es partir lo antes posible, porque después va a estar la ley va a establecer un periodo de adaptación muy corto y si no vamos a tener la espada de Damocles que nos va a estar colgando encima si es que hacemos algo mal. Gracias, Rodrigo. Esperemos que ahí pronto se regule esta ley. Bueno, está en proceso, como bien dijiste durante la presentación, y esperemos que, bueno, no, como bien dices tú, adecuarnos a esta nueva forma de hablar con los cuidados y resguardos que hay que tener aquí en temas de protección de datos, sobre todo la empresa de nosotros que trabaja con varias bases de datos de clientes. Así es, efectivamente. Por eso la empresa se ha preparado bien, ha hecho en el fondo un análisis de riesgo interno del tema de datos personales, ha capacitado a su gente, ha hecho informes PIA, ha nombrado dentro del comité de seguridad encargados de delegados de datos personales y por lo tanto se está preparando bien y ojalá todas las empresas lo hagan también. Sí, hemos sido conscientes de eso, Rodrigo. La empresa se ha preparado bien y ha eh, tomado todos los resguardos necesarios para poder eh, proteger los datos de nuestros clientes, sobre todo, y también los de sus colaboradores. Bueno, Rodrigo, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. En caso de querer hacer una consulta a Rodrigo, bueno, por ahí creo que dejó sus datos en la O, PPT dere- también. o derechamente, Matías, cualquier consulta que me quieran hacer, pasen por Manager, pues consulten directamente en Manager y ahí los pueden derivar a gente en el mismo Manager que ya sabe y está capacitada en estos temas, o Exacto. directamente enviarme a mí la información. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias, Matías, a Manager por la invitación y nos vemos en una próxima oportunidad hablando de estos temas tan relevantes para el futuro de nuestro país y del mundo en general. Bueno, gracias por la presentación, Rodrigo, te pasaste, de nuevo muy, muy clara, muy robusta la presentación y esperemos claro, en el futuro otra presentación y gracias nuevamente a ti por el tiempo. Un abrazo a todos y cuídense. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, sin más que agregar, me despido también. Gracias a todos los que participaron nuevamente en este webinar junto a Rodrigo León de Silva Abogado. El otro miércoles tendremos otro y bueno,
nos vemos hasta ahí. Muchas gracias y que tengan un buen día y nos vemos en otra oportunidad.